Hola, buenas tardes, buenos días tengan todos desde donde te encuentres y desde donde nos estés mirando. Bueno, eh, a ver, eh, en la charla de hoy, bueno, me gustaría comentar una pregunta que suele ser bastante recurrente, una duda también que se suele plantear entre los participantes a veces de los retiros o de los encuentros que realizamos. Eh, a veces, muchas veces se cree que por el hecho de hacer un retiro de chamanismo, este solo puede estar enfocado a la gente que quieren ser chamanes o que les interesa esta temática. Por un lado es así, pero recordad, no del todo es así, puesto que el chamanismo está muy vinculado con lo que es el crecimiento personal, el crecimiento interior. ¿Vale? Por ello, hoy he decidido vamos a hacer una charla respecto a esto. Bueno, a ver, el chamanismo es básicamente abrirse a un mundo etérico, a un mundo que no es asequible a la realidad ordinaria y abrirse, por tanto, a ciertos poderes que la propia naturaleza manifiesta. Chamanismo y naturaleza, gran espíritu y madre tierra, siempre están unidos. Ahora estamos en un proceso de cambio vibratorio importante. Toda esta apertura hace que las energías que se muevan estén más cargadas de vida y más cargadas de conciencia también. Porque todo esto es básicamente conciencia y energía, lo que podríamos de alguna forma decir poder interno y sentimiento. Bueno, pues esas nuevas energías nos abren a unas perspectivas distintas. Lo que antes era muy difícil de conseguir, de acercarse a los mundos internos, ahora resulta mucho más sencillo. Ahora estamos mucho más cerca de todo ello. Y lo que antes parecía tremendamente complicado y difícil, ahora se hace de manera más sencilla. Los sentidos sutiles son de alguna manera ampliar la gama de frecuencias vibratorias que recibimos del mundo exterior y de alguna forma abrirnos al sonido interno, a la luz interior, abrirnos a las visiones, como no abrirnos a la percepción y la conciencia de las envolturas, abrirnos al olfato y al gusto interno, amrita, no muki. De alguna forma el olfato y el gusto son sutiles, todo está allí. Los sentidos sutiles están siempre allí y los sentidos sutiles ¿cómo se ponen en funcionamiento? Os preguntaréis. O también os podéis preguntar cómo pueden activarse. Bueno, pues se activan desde el momento en que salimos de la estructura bastante, vamos a decirlo, absorbente del cerebro izquierdo y pasamos esa frontera del cerebro intermedio para abrirnos a otros aspectos del cerebro silencioso, el cerebro intuitivo, que está más vinculado al hemisferio derecho. Así que en esos momentos una de las claves de lo que estamos haciendo es que por fin de ciertos aspectos del hemisferio derecho sean útiles en la vida que estamos viviendo, en la que una vez más la dualidad siempre es destrozada para valorar una cosa como buena y la otra como problemática. Durante mucho tiempo el cerebro derecho solo se ha manifestado de una forma brutal. ¿Por qué? Bueno, pues porque las presiones mediáticas, sobre todo la falta de conciencia del sacerdocio y de alguna forma la incompetencia del profesorado, hacían que las experiencias personales de las personas más sensibles fueran solo enfermedad y a través de los ansiolíticos y demás lo convertían en una enfermedad mental grave. Así que, ahora, ¿cómo es el juego? El juego es de una forma mucho más equilibrada. Metemos el cerebro derecho en medio de la vida y no solo el izquierdo. Vemos cosas vinculadas a los árboles que antes no veíamos. Sentimos en los brazos el paso de energía. Nos abrimos a las energías
y las influencias que pueden descender un día de luna llena u observando las estrellas, estamos dispuestos a entender que por fin que andar descalzos sobre la tierra, que andar conscientes del campo energético alrededor de los pies, es esencial para equilibrar todas las energías que la vida moderna lleva sobre sí, que nos inundan desde lo alto. Bueno, pues los sentidos sutiles están allí. Los viejos chamanes entran a través de ellos en estados de conciencia distintos. Bueno, pues aquí tenemos que hacer lo mismo. Ahora nos hemos abierto al sonido interior. Esos viejos mudras no son tan necesarios, pero simplemente cuando uno es sensible y tiene purificada su envoltura energética, escucha el sonido interior. Pero si en vez de solo escucharlo como si fuera una especie de música que nos relaja, que nos permite profundizar, lo viéramos como una escalera de paso, sucedería como en los viejos chamanes. Te metes con el sonido, aparecen las campanas, sonidos de grandes aguas, y de repente cuando te das cuenta entras tan profundo que es como si cayeras a un abismo de golpe y fuera necesario abrir las alas para abrir en otro estado de conciencia. Bueno, pues es así como se hacen en sanaciones profundas, como se reciben mensajes. Entonces, os preguntaréis, ¿cómo lo recibimos? Bueno, pues según nuestros dones internos. Y me preguntaréis, ¿y cuáles son nuestros dones? Bueno, pues cada ser humano tiene mayor capacidad para conectar con uno u otro de los elementos. Y tenemos que hacer un pequeño test interno para que sepamos qué elemento nos hablan. Pueden ser las aves, pueden ser las nubes, las mariposas, puede ser el aire, pueden ser las grandes rocas, las cuevas, pueden ser las montañas, puede ser el agua de los mares, el agua de los ríos, el agua de la lluvia, la nieve, puede ser también el fuego, los rayos, las tormentas, el sol, la luna, las propias estrellas. Así que hay seres que simplemente se ponen ante una estrella que para ellos es esencial o un conjunto de estrellas cerca de una constelación y pasan mucho tiempo observando hasta que reciben el mensaje. Esa comunicación con uno u otro elemento es a veces lo que permite que al descubrir tu dirección chamánica, vamos a decirlo así, al descubrir aquello que habla contigo y que armoniza más contigo, y sobre todo si hay energías élficas en tu propia personalidad, que son esas personas especialmente sensibles, raras, que de alguna forma nunca han entendido al ser humano, sus obsesiones, sus ambiciones, su manera de relacionarse, su falta de ternura, su falta de contacto con los animales, con la tierra. Un espíritu élfico es alguien que ama más a los animales y a los árboles más que a los humanos, porque no entienden nada. ¿Por qué les parecemos seres extrañísimos? Pues porque ha tenido vínculos con el mundo élfico, con el mundo de las leyes naturales. Bueno, pues esos dones no son sólo de escuchar mensajes, a veces también son de sanación. La escucha de mensajes o la recepción de información son de los dones más importantes, pero también podría serlo el ensueño, que te permite recibir mensajes desde el otro plano, o podrían ser mil cosas que están por aquí en medio, y desde luego hay dones como el vuelo del alma muy relacionados con el ensueño, que pueden permitirte traer verdaderas joyas de conocimiento y de experiencia a este lado, desde el otro lado. De las frecuencias del otro lado, ese otro lado que es el lado de nuestro gemelo precioso, de nuestro doble, el lado del otro yo, el lado del ser espejo. Es que hay tantos nombres que se pueden utilizar allí. Bueno,
pues descubrir un poquito ese don, que de alguna forma tiene que ver, como digo, con la conciencia del sol. Tiene que ver con la intuición, con la visión del aura, para ver dónde están las cosas que se... Tiene que ver con ciertos aspectos sanadores, es otras de las partes que se unen a los sentidos sutiles. Y por último, y disculparme que me extienda tanto, está el propio tema del trance chamánico. El trance chamánico no debería de llamarse chamánico, tendría que ser simplemente un trance personal y ya está. Y nos preguntaréis, ¿pero por qué se llama chamánico? Pues porque se ha rechazado tanto ese estado en todas partes que solo el viejo chamanismo lo ha defendido por encima de todo. ¿Y qué es el trance chamánico? Hombre, pues mucho más adecuado que llamarlo trance chamánico, es mejor llamarle conciencia acrecentada, conciencia amplificada, ese estado que nos acerca muchas veces a experiencias oceánicas. Toda esa situación de trance chamánico, ¿qué significa? Pues la capacidad para salir del cerebro en donde estamos enclaustrados y que continuamente es manejado por la mente parásita y los medios de comunicación, y pasar a un cerebro mucho más virginal, que es el cerebro derecho, y que en ese cerebro los sentidos normales y naturales que todo el mundo tiene se expresan de una forma que ya no es lineal, sino mágica, que trae otras percepciones distintas a nuestra vida. Entonces, ese trance que puede ser adquirido a través de un mantra, con movimientos de cabeza, a través de respiraciones, por giros y danzas, hay muchos caminos. Por ejemplo, el movimiento de ojos de cierta forma, pues nos lleva a qué? Pues a un estado en que rompemos la presión y la linealidad del cerebro izquierdo, y de repente, cuando deja espacio la otra parte de nosotros mismos, toma el mando, o bien por lo menos se manifiesta en nuestra vida. Bueno, así que ese triángulo de sentidos, de dones del trance chamánico, pues forman una unidad. Y es una unidad a la que hay que acercarse poco a poco. Muchas veces los títulos de los trabajos serían reales, con tal de que en vez de que durasen 2 días, pues que duraran 15 o duraran 30. Pero se convierte a veces solo en algo progresivo, porque es brevísimo el tiempo en que uno se puede permitir hoy en día en la vida actual hacer trabajos largos. Y a pesar de eso, puede uno verdaderamente cansarse y llevarse un montón de regalos de un fin de semana. Pero visto desde fuera, pues todos reconocemos que es un suspiro. Es un suspiro, pero necesario. Bueno, seguramente algunos os diréis, o pensaréis, esto suena muy bien, si yo tengo un intento, pero seguramente algunos pensaréis, ¿y qué pasa si yo no tengo el intento? Pero quiero tener mis sentidos sutiles, mis dones. ¿Qué pasa si yo solo entro a ver qué me encuentro o a ver cómo funciona? Todo se mueve desde la ley de la presencia yo soy. Así que al final todo está allí. Mucha gente que no tiene intentos se encuentra con regalos maravillosos, aunque a veces hacemos chistes con ellos y les llamamos la suerte del principiante. Aquí no hay más suerte que el hecho de cómo te has abierto, de cómo te has abierto a esa energía, a esa realidad. Quizá no haya realidad más poderosa que el descenso de la energía de la Madre Divina, que es la que llamamos conciencia del Espíritu. Es allí donde tenemos que enfocarnos, pero dejando de ver a la Madre Divina como algo que está allí vestida de tules, y viendo a la Madre Divina, viendo a la energía que yo soy, y yo soy es el Espíritu.
También se puede identificar con Shiva, que no es una imagen, que es un ser real que se ha movido por el tiempo y el espacio. Bueno, volviendo a nuestro tema, un intento significa adecuarse a las leyes del espíritu, para que confundiendo el espíritu, confundiendo su propia realidad con la nuestra, lo realice de manera natural. Es una manera de explicarlo. Podemos decirlo al revés, que sería para que llegara un momento en que olvidando que somos humanos nos convirtiéramos en espíritu y llegara esto de manera natural. Un intento, como he dicho muchas veces, implica mente focalizada, sentimiento intenso y mucha energía disponible. Eso es un verdadero intento. Pero cualquier obsesión cumple esas normas, solo que casi siempre son obsesiones negativas, destructivas y crean enfermedad. Cualquier obsesión. Fíjate en una obsesión, no te la puedes quitar de la cabeza. Es una obsesión, no piensas en nada más y de alguna forma hay sentimientos convertidos en emociones, casi siempre reivindicativos, pero hay esa fuerza en el sentimiento. Y por último, si te mantienes suficientemente tiempo allí, eres como una especie de científico luchando por encontrar respuesta. Y eso hace que las tres fuerzas estén allí y la obsesión pasa a convertirse en realidad. Es fácil. Curioso que nos acordemos mejor del pisotón, del pisotón que nos han dado en el callo, en el baile, que de lo bien que bailábamos con nuestra pareja. Es curioso que lo negativo tenga ese arraigo, y eso es parte de la mente parásita y del hecho de que los depredadores insisten en que tengamos emociones que les alimenten. Así que no hace falta tener grandes intentos, hace falta abrirse a esa realidad. Pero desde luego la realidad paralela que nosotros somos por nacimiento y a la que tenemos derecho de nacimiento, es que no estamos descubriendo nada. Esto es como decir, crea tu envoltura luminosa. Bueno, crea tu conciencia de la envoltura para que la envoltura que ha estado allí desde siempre pueda activarse en ti. Es como si tuviéramos que irnos a acercarnos a esa frecuencia de la envoltura para que un día la envoltura se manifieste. No la creamos nosotros, ya está creada. Venimos de lo sutil a lo denso y no al revés. Pero hace falta que haya unidad entre lo que nosotros imaginamos, cargamos, nos esforzamos y esa realidad que siempre ha estado allí. Hasta entonces no hace clic y no salta la chispa. Así que de alguna manera el intento es una clave importante, pero realizándose según el destino va cumpliéndose también. Según nuestra naturaleza va plasmándose en la realidad, no nuestra de aquí, del personajito que somos, de la funda en la que estamos, sino de nuestra naturaleza original, la misma que teníamos en nuestra anterior reencarnación con una funda distinta a esta y la que tendremos después, ese hecho original, esa naturaleza original que es volver al origen de las cosas y recuperar la conciencia, energía que yo soy, es de alguna forma el único camino que merece realmente la pena. Igual que los viejos místicos, poner por delante el espíritu es permitirse vivir y convivir con el amor, convivir con la magia, convivir con el corazón de la Madre Tierra, abrirse a las energías del Padre Sol y ser transformado por todo ello, y tener suerte en la vida, conocer el amor en la vida y sentirse satisfecho con lo que uno está realizando. Pero nos estamos yendo un poquito del hecho más chamánico. Hay chamanismos que implican una hoguera y dos tambores.
No podemos decir que eso no lo sea, porque de verdad es tan fácil entrar en trance. Así que cuando estamos con danza de tambores y nos permitimos danzar alrededor de una hoguera, si tú te entregas, cuando te vienes a dar cuenta, estás metido en medio de un vuelo enorme. El cuerpo se mueve solo, tú estás fuera mirando y de repente recibes tus respuestas, tus mensajes. Pues pasaría igual a veces con solo quedarse quieto ante las danzarinas del fuego, y así pasa con cualquiera de los elementos. El trance chamánico es una vía natural que todos debemos experimentar, todos, más allá de lo que nos interese el chamanismo indígena. Esa no es la cuestión, sino que es la capacidad para dejar a un lado la estructura de frecuencia absolutamente externa de las ondas alfa, hasta incluso de las ondas beta, e incluso ir a las ondas delta, a las ondas teta, a las ondas más profundas. Además, no irse de tal manera que esto se quede insensible en un estado de semi-inconsciencia, sino hacer ese camino con una cierta conciencia del presente y de la realidad del cuerpo en el que estamos. Así que ese trance es para todos. Todo el mundo lo necesita. Puede ser que lo llamemos de 1000 maneras, pero un meditador necesita entrar en el trance meditativo. No hay forma de evitarlo, y cualquier otro ser que esté allí. Y un verdadero artesano necesita entrar en el trance del trabajo que está realizando hasta ser uno con la madera o con el material que está trabajando. De alguna forma, ese estado no es algo excepcional. No es solo para los que les guste ponerse plumas y dar gritos en la noche de luna llena, sino es para todo ser humano. Se llama así, pero podemos cambiar ese nombre y convertirlo en algo asequible para nosotros, sea en el contacto con la naturaleza, que ciertamente es más chamánico, los elementos, los árboles, la noche, las estrellas, todo vínculo con el agua. Pero también está el vínculo, por ejemplo, del trance amoroso. Sí, el trance amoroso es algo, si es algo, es justamente eso. Porque dice uno de repente, pero Dios, pero qué vuelo he tenido. Pues porque has vinculado corazón a corazón con tu pareja, porque se ha vinculado en una entrega en la que no era más yo, sino que de alguna forma él y tú, hablando como mujer o como mujeres del tipo que somos, sin querer matizar las múltiples variantes que hay hoy en día, tú, él, tú, ella, lo que fuere. Pues de alguna manera los dos os habéis convertido en uno, y en ese convertirse en uno se ha traspasado la frontera entre esos dos mundos también. Y la única forma de que esto fluya más allá de la mente, sin pensar en un juego de expansión de energía, es justamente eso. Y si tú sigues a la meditación como hacemos en los grupos de trabajo, a las crillas, al fuego, pues todavía mucho más, todo está unido, absolutamente todo, el ensueño, la recapitulación, todo está unido. La recapitulación no es un juego psicológico, es un trance chamánico. La recapitulación es un juego, más bien la recapitulación no es un juego ante el misterio, y es movilizar una energía que se vincula a afrontar la victoria sobre la muerte. Lo he dicho varias veces, pero lo repito. Ninguno de esos juegos es un juego racional que se pueda poner en una lista diciendo primero vamos a hacer esto, segundo esto, tercero esto, cuarto, quinto, sexto, y se pone así. Y si se pone así es solo para acercarte, pero nunca va a ser así, nunca se cumplirá al pie de la letra, porque cada uno va a tener su propio proceso y se saltan normas. Uno de repente empieza desde aquí y te encuentras con personas jóvenes que aparentemente en muchos aspectos están bastante zumbaditos, como todos los raros raritos, y tienen, sin embargo, que como todo ser humano,
tener una guía para poder lograr que esas energías vuelvan al camino. Es decir, pues es lo que he dicho muchas otras veces sobre el brote esquizoide o el brote psicótico. En realidad, ese brote, ¿qué significa? Pues que has entrado en trance, pero no sabes distinguir aquel trance de este trance, porque eso también es un trance, pero nadie se lo cree. Esto se cree que es la forma natural. No, bonitos míos, pero es que así no vive nadie en el universo, pegándose palos, siendo trepas y machacándose al que está al lado, dejando a la gente morir de hambre. Así no vive nadie. Esto es un puñetero trance oscuro y lo llamamos civilicaca. No, perdón, civilización. Bueno, pues ahora estas gentes que han tenido, por lo que fuera, por una enfermedad, por haber fumado muchos porros, o por lo que quieras, por ser jóvenes y estar hasta las narices de todo lo que ven, han tenido ese brote esquizoide y necesitan de una guía. Y tristemente no hay suficientemente gente para guiarles, porque este debería ser un hecho elemental. Cualquier psicólogo, y no digamos psiquiatra, tendría que saber jugar estos juegos de afrontar la respiración del vientre, de liberar la garganta, de pasar por la catarsis y el grito en salas insonorizadas, de ser capaces de asumir masajes y caricias para poder romper esa especie de coraza muscular. Así sale cualquiera, como salía la gente fácilmente antiguamente, porque era fácil hacer ese trabajo. ¿Y hoy qué pasa? Pues entre que los psiquiatras solo saben leer el vademecum y los psicólogos solo se empeñan en que seas un buen trabajador y que hagas una familia, pues viva Dios. En la cruz, desde luego. Y nada más. Así que cada vez seguimos simplemente clavando al Cristo en el mismo lugar. Se llama Cristo Sol. Es nuestro yo soy verdadero. Y cada vez todas las buenas personas solo lo clavan una y otra vez en la cruz. Cada día, cada día. Bueno, en vez de pensar en Él irradiando luz desde lo alto, sin peso, flotando en la ascensión, en vez de eso, no, pensamos mejor en la cruz que hemos venido a sufrir en esta tierra. Pero joder, pero es que hasta nuestras abuelas ya empezaban a salir de ese juego y estamos igual. ¿Alguien puede creer a esta gente lo que ha hecho estos últimos años? ¿Alguien puede creer en esta gente? ¿Alguien puede creer de verdad que lo que están diciendo de Ucrania y Rusia es verdadero? Se están traspasando, se están traspasando se está traspasando el nivel de lo que estamos aquí viviendo en la horizontal y muchos seres se presentan voluntarios o simplemente son parte de ese juego. Si creemos, si creemos que la vida es tan importante, desde luego todo es tremendo. Ni un lado ni el otro. Pero si vemos que la vida es solo la conciencia del yo soy expresándose, hay veces que hay que ser un poquito más crítico. Y desde luego, tal y como están hoy las cosas, es mejor no apoyar a nadie y meterse dentro de nosotros mismos e intentar que haya paz en tu corazón, porque vaya panda por un lado y por el otro. Estamos ya cansados de aprender a través del sufrimiento. Claro que estamos entrando en la apoteosis de la oscuridad, lo que estamos viviendo. La apoteosis en el sentido de que están perdiendo tanto su momento. Se les ha dicho que ya tienen que desaparecer del todo de la tierra y ahora simplemente van a sacar toda la traca. Toda por encima y las batallas las van a ir ganando. Pero la guerra ya la han perdido antes de empezar. Ya el sol no permite estas cosas y la energía humana tampoco. Entonces, bueno, aquí estamos aquí jugando y dando un pasito más en las cosas que hacemos. La energía en nuestros cuerpos luminosos está claro que tenemos que acumular energía, pero en ese juego de acumular energía, ¿qué papel tiene nuestro cuerpo luminoso y el desarrollo de esas capas sutiles que tenemos? Bueno, primero,
Un cuerpo luminoso no está hecho de bombillitas, aunque al principio parece desde la perspectiva que empieza a trabajar. A ver, no son las bombillitas las que iluminan el cuerpo luminoso, no es saber cuántas crillas haces al día, no es esa la cuestión. El cuerpo luminoso es la capacidad para seguir las normas del espíritu, esos eran los halos alrededor de la cabeza, esos eran de alguna forma la irradiación del corazón de los seres de cualquier tradición que se manifestaban dentro de la conciencia. Y por cierto, no estaban diciendo todo el día o mirando las nubecitas y decían, eran cabrones de verdad y te decían las cosas a la cara y te ponían frente a un precipicio. Así que la primera cosa a entender cuando hablamos de un cuerpo energético, la primera cuál es, creer que el de verdad solo se trata de respirar y de tener energía. No, no es que la energía, cuando decimos que tienes que mover energía, la energía tiene que ver con tu importancia personal, como diría don Juan Matus. Tiene que ver con tu capacidad para escaparte o no de la muerte. Tiene que ver con la capacidad para ser ligero. Tiene que ver con la capacidad para no entrar en estados de energía negativa, de emoción negativa. Tiene que ver con tu comprensión de las cosas desde una perspectiva más amplia que esta funda en la que estás ahora limitadamente. Entonces, la primera cosa cuando hablamos de los cuerpos luminosos, y resumo 4 cuerpos prácticamente en esa envoltura, más o menos, en esa envoltura que llamamos solar, crística, angélica, porque están muy cerca, pero según el estado de conciencia y frecuencia, pues vas ampliando hasta esa merkaba que luego puede extenderse por el mundo y más allá. Entonces, la envoltura energética no es solo energía, es básicamente conciencia. La energía se da por hecho. La energía exige que tú hayas liberado tus emociones. Puedes tener un cabreo, un cabreo que no puede durar más de 10 minutos, no puede durar y no puede dejar rencor en el camino. Tiene que ser un cabreo limpio, y si es limpio, entonces es un cabreo sagrado, como cualquier otro. Hay momentos en los que necesariamente hay que decir no, y ya está, y no hay problema. Cuando hablamos de las envolturas, por eso a veces es mejor utilizar la palabra la envoltura crística o el halo crístico. ¿Por qué? Porque ya implica un juego en el que ya tienes que meter muchas más cosas que solo respirar. Bueno, bueno, a veces el otro día hablando con una persona, yo creo que él lo tenía bastante confundido porque me estaba explicando, él había entendido bastante mal o comprendido bastante mal lo que es el samadhi. Él me decía que yo voy diciendo que el samadhi es perder la sensación del cuerpo. Bueno, tanto a él como a otros, eso se llama pratyahara. Está antes de la concentración. Ya no digo de la meditación. Y luego viene el samadhi. Así que una cosa es que los pasos iniciales se den para que tú vayas profundizando tú mismo, y otra cosa es que alguien se equivoque con lo que está viviendo. Samadhi significa de alguna forma no yo. Has salido de ti totalmente y has ido del yo soy al vacío, en ese juego de la tercera gran dualidad, primero el ego, luego la sombra, luego el yo y luego el otro yo y el nahual y luego por último el yo soy y el vacío. Pues estás en otro nivel, ya no estás aquí abajo. Bueno, pues pasa un poquito así. Cuando estamos hablando de las envolturas, hablamos de algo integral, de algo que pertenece al ser y que tiene que ver mucho con la conciencia, muchísimo, mucho con la energía, pero sobre todo con la transparencia, con la ligereza, con la alegría,
con el sentido del humor, con el vínculo y amor por la tierra, con el intenso intento de disolución con un ser humano o con lo que sea que venga, con la sensación también de unidad perfecta entre las estrellas y el interior de la Tierra, el núcleo de la Tierra. Todo eso tiene que estar activo, si no la envoltura no puede desarrollarse. Y por eso en la tradición tolteca nos dicen que nos han dejado la energía justo en la planta de los pies. Así que la tierra es la única esperanza que tenemos para recuperar fuerza. Y tenemos que ir levantándola hasta que la segunda gran compuerta del ensueño, que son los pliegues popitlios que están detrás de las rodillas, y de ahí al sacro, y de ahí ya suben como si fueran los chakras. Lo difícil es subir la energía de la planta de los pies hacia el sacro. Ese es el trabajo. Y en ese trabajo es donde tenemos que recuperar el amor por la tierra, el vínculo con ella. Tenemos que hacer trabajos energéticos, tenemos que pasar por la catarsis, pero no olvides también que hay que liberar cada chakra. Los chakras son obstáculos, cada chakra tiene su sombra, igual que tiene sus dones. Primero abrazas eso y luego sigues para arriba. Así que empiezas primero por la conciencia del clan y el linaje de sangre. Pasas luego por las experiencias sexuales y emocionales, porque el segundo chakra es el chakra emocional. El chakra cuarto es el de la mente emocional. Luego pasas por el poder personal, por los juegos de poder que hay en tu vida, por la relación con los demás. Luego pasas a través del vínculo, de la aceptación de dejar de ser tú para convertirte en el otro y ser espejos unos de otros y poder moverte con amor por el mundo. Y luego pasas ya por los centros altos. Pero bueno, no vamos a repetir todo el proceso. Lo que quiero decir, por tanto, es las envolturas son un hecho integral. No es solo reunir energía, no es solo hacer crillas. Es básicamente ir profundizando en todos los matices del amor, que significa pura serenidad y desaparecer en el otro. Ese juego entonces de la envoltura es lo que eleva las frecuencias. Ser muy conscientes de que hay una energía que está más allá de nuestra funda. Sí es importante. Pero no olvidemos que la mente tiene que estar en calma, no puede estar girando en bucles eternos, las emociones no pueden caer en tener 3 emociones negativas cada día, que uno o que una emoción venga cada 15 días o cada 30 porque hay una buena razón, vale, pues bueno, ya está. Tienes que guardar tu energía sexual, no puedes despilfarrarla por el camino, tienes que intentar a toda costa mantener el buen humor, la aceptación de que en la vida no hay enemigos, solo hay lecciones, situaciones que te enseñan. Por ejemplo, ahora estamos en guerra, nunca ha habido una lección mejor para dejar la guerra que la propia guerra, como es natural. Así que esa reacción contra la guerra es magnífica, pero vuelvo a recordar, Krishna le dice a Arjuna, tú eres un soldado, tú cumple con tu dharma, con tu misión, y es el Señor del amor, Krishna es Cristo. ¿Y qué pasa con eso? Significa que no vemos las cosas en perspectiva. Nosotros vemos la superficie, lo que nos dicen en la televisión. Pues cada vez que te dicen algo en la televisión, estate seguro que es mentira. Estate seguro que te están manipulando tu conciencia. Y sin embargo, las bombas estallan. Tampoco podemos decir que todo sea mentira. Claro que ponen imágenes que no son, pero es igual, las bombas estallan. Somos conscientes todos con toda la gente que ha tenido que emigrar de aquel país. Pero no es verdad que antes se ha permitido que la propia fuerza de oscuridad cree laboratorios que pueden destruir al país vecino. No es verdad lo que ha pasado estos últimos años con la investigación en Wuhan y todo lo demás. ¿Qué crees? ¿Que los demás no tienen conciencia de que el mundo está en una balanza difícil y que si dejamos seguir investigando a estas gentes, seguir robándoles el alma,
porque se puede robar el alma se roba. Y os preguntaréis, ¿pero cómo pueden hacer algo así? Pues no lo podemos comprender, pero sin embargo lo hacen. Pero bueno, no nos vayamos por las ramas y no nos perdamos. Los sentidos sutiles nos permiten ver otras cosas y comprender en qué mundo estamos, un mundo que lleva billones de años haciendo un juego antiquísimo. Así que tenemos por un lado el no volvernos locos con las informaciones y por otro trabajar en nosotros mismos. Pero eso no quita que seamos conscientes de que se empeñan mucho en que estemos solos, porque cualquier aparición de seres de más alta conciencia pues tiraría abajo todo el edificio. Bueno, pues ya llegamos al punto en que las apariciones son posibles. Necesitamos de nuevo recuperar la conciencia que teníamos antes de la pandemia, porque lo han hecho tan bien, ha sido una batalla muy impecable de la oscuridad, bueno, tan impecable como que vengan gentes de sexta dimensión a salvar a sus familiares y se acababan quedando aquí en la Tierra, encarnando y sin salir del juego hasta que se termine todo este juego, todo el juego entero. Pues ahora se termina. Así que han hecho un juego impecable. Había, como he dicho ya, un 12 o 13% de personas abiertas a la ascensión antes de la pandemia, de manera consciente, y ahora ha bajado a un 5%. La guerra está subiendo todo esto otra vez mucho, y otra vez ellos creen que van ganando las batallas, pero es igual, tenemos que ir ahora con esta conciencia que hay ahora, de qué absurdo, bombas que caen del cielo matando gente. Todo es algo incomprensible para nosotros. Eso es lo que está elevando otra vez el nivel de conciencia. Y tenemos de 3 a 4 años para ello. Tenemos que multiplicar mínimamente por 2 ese número. El 25%, que es la cuarta parte de la humanidad, y mejor sería la tercera, tienen que abrirse a la ascensión. Y es lo que se estableció en su día y es lo que tenemos que tender. Y no se puede decir que en 3 años vayamos a despertar del 7% que hay ahora, más o menos otra vez, ya despiertos, porque ha reaccionado mucha gente contra la estupidez, pues vamos a pasar al 25% porque sí. Pero es no porque necesitemos que se hagan grandes cambios, solo se necesita que asuman un poquito su libertad y que enfrenten el miedo y que dejen de permitir ser manipulados por lo que se ha llamado medios de comunicación, estas mentiras que han triunfado en los últimos tiempos. Cuanto más trabaje mi conciencia en mis dones internos y me dé mis propias respuestas, voy a poder combatir mejor esas energías y ese circo que tengo fuera. Es que no hay más remedio, es decir, la paz no existe fuera. Esa es la paz de los cementerios. Están preparando la siguiente guerra. Solo existe la paz de los jardines, muy ruidosa, la calma de los jardines. Es un estado de ser, es un estado de ser que no tiene nada que ver con hacer oraciones. Porque nadie haga daño a nadie. No, 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 no. Tiene que ver con el hecho de que tiene que haber serenidad en tu mente y que seas uno con los demás, con las demás cosas. Entonces ya hay paz. Entonces, de forma natural, cuando la mente es liberada de la mente parásita que ellos nos han metido y que llevamos encima, en ese momento hay paz. Amas a los seres humanos. Hemos nacido para eso, para ser un punto de encuentro de miles de razas. Con cabezas de vaca, cabezas de felino, cabezas de elefante, cabezas de ave, con cabezas de serpiente. Y sin embargo, todo eso se ha degenerado, manipulado por ellos. Pero su poder se acaba y estamos viviendo, vamos a decir, esos momentos de degeneración del poder
en que, en que no quieren para nada soltar el poder que han tenido, pero ya no pueden seguir adelante con él. El sol ha dicho hasta aquí y la tierra ha tenido que obedecer, porque la tierra amaba tanto a sus hijos que decía, no, vamos a esperar un poquito más, a ver si esta gente realmente se enteran, a ver si no tengo que removerme tanto y no hago tantas cosas. No, pues parece que esto vendrá en cadena de una u otra manera. Así que cuanto más hagamos este tipo de trabajos, más alcanzamos una paz que no depende del mundo exterior. No puede ser que la paz dependa de fuera. Si depende de fuera, no es verdadera paz. Siempre vendrá alguien a agitarte. La paz tiene que ser el estado natural en que tú ves las cosas con coherencia, te mantienes en un estado de alta energía y de cierta felicidad en el mundo y ves con mucha objetividad las situaciones que pasan y desde dónde viene el interés de este lado y el interés del otro. Pero ninguno de los dos es enemigo. De los dos se puede aprender de la falsa paz y se puede aprender de la falsa guerra también, se puede aprender de la paz verdadera y de la guerra verdadera, pero básicamente el tema no es como se dice, yo soy mi propia adversaria, mi propia enemiga. No es ese el tema es yo tengo dentro de mí algo que no es mío, que es mi enemigo y tengo que dejarlo a un lado de una vez, reconocerlo y dejarlo a un lado, porque me lo han metido dentro, han metido un implante en el molde humano para que todos los humanos pensemos como ellos piensan. ¿Y qué es como ellos piensan? Ellos solo quieren una cosa, emociones lo más fuerte posible 2 o 3 veces por semana. Pero ahora, como están pasando tanta hambre, porque claro, antes habían 500 guerras en el mundo y ahora pues la cosa se ha quedado en 50, pues ahora se trata de presionar en ese juego. Repito, no es nunca una situación, no es nunca una situación del ser humano. No, ellos son así, nosotros no. El alma humana no es un ser que se vincule al miedo ni a la violencia. Las dos cosas son artificiales, nos han sido dadas desde el exterior. Por eso voy a terminar con esa frase que he dicho y que seguramente algunos me han oído últimamente. Mirad, cuando prometimos abandonar la unidad con el todo para olvidarnos y siendo individuales poder recuperar y elevarnos por esa escalera por la que habíamos descendido, pues llegamos a lo que llamamos el mundo élfico de Lemuria, un mundo, un mundo indígena. La Atlántida ya era bastante científica. Y en ese mundo creíamos que ya habíamos llegado al olvido y que ya habíamos llegado al fin de todo. Ya no éramos la unidad de todo, sino que éramos seres élficos, podíamos volar, podíamos comunicarnos mentalmente, pero ya había una separación importante en medio. Digamos, pues si éramos ángeles todavía quedaban arcángeles, maestros ascendidos, querubines y Dios. Bueno, pues ¿por qué se dice en la tradición? Pasó algo que no estaba en el plano divino. Claro, no estaba en el plano divino de la luz. La luz ya había llegado al tope de lo que podía considerar el olvido de Dios. Pero de repente del fondo del universo llega esta panda de cabrones y nos dicen, no, 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 no. Ustedes habéis dicho que queréis llegar al fondo, pues os lo vamos a enseñar. Somos los maestros adecuados y nos hicieron un enorme favor que hemos sufrido durante miles y miles de años y que ahora de alguna manera tiene que ser revertido. Y es hasta dónde podía llegar el olvido. Creíamos que los elfos ya lo habían olvidado y no habían empezado el camino. Ahora ya hemos tocado fondo y hemos descubierto que la oscuridad es muy distinta de la verdad que a ellos les acompaña, de ese robo de almas. Que te importen un carajo los planetas, las poblaciones y solo quieras poder.
ahora estamos aquí y en ese juego ya hemos llegado al fondo y ahora volvemos otra vez a casa, pero hay que tomar conciencia de eso. Vinieron a enseñarnos algo que era el olvido de Dios desde la oscuridad, no el olvido de Dios desde la luz, que ya lo habíamos vivido y así habíamos llegado tan lejos como hemos llegado. Por eso se dice, esto no estaba en el plan divino. No, no, esto no estaba en el plan divino. De la sonrisita, las mariposas y los ojos en San Pedrito. Este plan divino así no estaba planeado. Pero cuando llegaron los verdaderos dragones, en medio nos dijeron, no os habéis enterado de nada, cabrones, vais a ver lo que es bueno. Y mira, hasta aquí hemos llegado. Bueno, pues ahora buen camino a todos, que todo el mundo tenga un camino para entrar. Mirad, muchas veces solo quiero añadir esto. La manera en la que la gente joven escucha la música es también una forma de acercarse al trance, solo hay que reconducirla. Y no digamos ya de bailar, pues igual, bailar, escuchar música, muchas veces produce ese estado también de entrar en trance que detiene los procesos mentales ordinarios. Así que cada uno encuentra su manera, porque cada uno tiene que sobrevivir en este mundo y solo se puede sobrevivir si tenemos pequeñas percepciones, aunque sea del otro, en sueños, en sensaciones de placer, en momentos de olvido de uno mismo. Bueno, pues ese es el camino. Buen camino a todos y, y que tengáis una intensa primavera y una muy buena entrada de verano. Y por favor, todo parece que cada día está más oscuro, pero nunca ha sido tan consciente el proceso que se está dando. Nunca antes ni nunca tanta gente está despertando. Hemos perdido un poco el porcentaje. ¿Por qué? Pues porque iba a venir momentos más duros que ampliaría esto con mucha más facilidad. Por eso digo que ganen las batallas, pero la guerra es imposible de ser ganada. Está vencida desde antes de empezar. Buen camino a todos y que el Dios, diosa que sois, guíe vuestros pasos. Muchas gracias por haberme escuchado y muy buena tarde. Ajo. Buen camino.